Saludos oyentes de Creepypastas, les habla el Callejón Oscuro. A continuación les traigo la siguiente creepy, poco conocida, pero en mi opinión bien realizada. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. El día que me casé con Marjorie, me sentí como el chico más afortunado del mundo. Era inteligente y hermosa, y desde que la conocí 6 meses antes, no había pasado un día en el que no me preguntara qué estaba haciendo con un chico como yo. No es que sea un perdedor, creo que soy un buen tipo y me veo lo suficientemente bien, y el único obstáculo real en que me eligieran como buen novio o esposo fue que perdí mi trabajo recientemente debido a una ola de despidos. Pero incluso eso estaba cambiando, ya que se suponía que debía comenzar el proceso de conseguir un trabajo en la aduana de los Estados Unidos, en los muelles de Savannah a fin de mes. Si todo salía bien, significaría mejores salarios y beneficios, además de una gran jubilación. Es que, era solo que Marjorie parecía casi perfecta. No tenía familia aparte de un hermano mayor con el que era cercana, y era del tipo que tiene toneladas de amigos casuales pero pocos cercanos. Todos la amaban, tanto que me había dado cuenta que, cuando salíamos, todos los chicos, y algunas de las chicas, estaban celosos de que yo fuera el que estaba con ella. Cuando me propuso matrimonio hace 3 semanas, me tomó por sorpresa ya que no era tan apegado a esas tradiciones. Nunca se me ocurrió decir que no o posponer el casamiento para más adelante. Algunos de mis amigos me preguntaron al respecto, por supuesto, queriendo asegurarse de que no avanzara demasiado rápido. Que la conocía lo suficientemente bien como para saber que era la indicada y que este era el momento adecuado. Pero me reí de eso, bromeando más de una vez que no solo estaba seguro, sino que necesitaba apurarme y casarme con ella antes de que se diera cuenta de en lo que se estaba metiendo. Inicialmente, no habíamos planeado irnos de luna de miel por un tiempo para que pudiera comenzar este nuevo trabajo y ambos pudiéramos ahorrar dinero, pero el día de la boda, el hermano de Marjorie, Pete, nos sorprendió con una invitación para hacer un viaje improvisado al oeste con él durante unos días. Era un camionero, de esos que recorren largas distancias, muy exitoso y acababa de comprar un camión nuevo que, según él, podía albergar cómodamente a 6 personas, y que, en unos pocos días, se dirigiría a California. Al principio tuve dudas. Parecía un viaje largo y potencialmente incómodo, especialmente para una luna de miel. Pero Pete explicó que conocía un, en sus palabras, sitio candente preparado, y que le encantaría que fuéramos. Sitio candente, era la jerga que usaba para los sitios que se suponía que eran lugares legítimos de actividad paranormal documentada. Cosas del tipo cazador de fantasmas, aunque no solo se limitaba a los fantasmas. Nos había contado toneladas de historias las pocas veces que habíamos pasado el rato, desde la búsqueda de Pie Grande en Canadá hasta explorar una escuela secundaria desierta en el Medio Oeste en busca de un fantasma. Él era un apasionado en esas cosas, y aunque yo no creía en fantasmas y duendes, me di cuenta de que Marjorie sí. Desde mi punto de vista, Pete era un tipo divertido, lleno de historias interesantes y una variada cantidad de chistes buenos. Siempre me había sentido a gusto con él. Y eso significó mucho. Aún así, la idea era conducir hasta California durante 4 días, pasar una semana de diversión y luego 4 días de regreso. Era mucho tiempo para viajar con una nueva esposa y un cuñado que no conocía muy bien. Además, estaba el aspecto financiero. Como por arte de magia, no teníamos mucho dinero y por lo que él estaba ofreciendo un viaje. Pero Pete también tenía respuestas para eso. Su empresa, de la que era socio, cubriría la habitación y los gastos del viaje, incluido un coche de alquiler para la semana cuando llegáramos a California. Lo mismo ocurrió con la comida. Cuando comencé a oponerme a que él pagara por todo, negó con la cabeza y me palmeó el hombro. Dijo que era su regalo de bodas para nosotros, y que no era gran cosa. El viaje condonaría los gastos de sus impuestos y además que apreciaría el tener compañía. Y, naturalmente, dijo con una sonrisa irónica, sabía que querríamos nuestra privacidad. Teníamos nuestra propia habitación durante el viaje por todas las noches, y él sabía de un gran hotel para que nos quedáramos en cuanto llegáramos a California. El propietario era amigo suyo y ya había dicho que nos regalaría 2 habitaciones durante la semana que alojáramos allí. Todo sonaba genial.
Si soy honesto, todo sonaba demasiado bueno para ser verdad. De repente tuve imágenes de media docena de películas que había visto en las que la gente acaba siendo usada como mulas para transportar droga o diseccionada en almacenes dirigidos por sádicos o ladrones de órganos. Probablemente estaba siendo demasiado dramático y dejando que mi orgullo se interpusiera en el camino de una gran oportunidad, pero me sentía incómodo por todo el asunto. Pero entonces vi a Marjorie de reojo. Podía sentir su mirada en mí, y cuando me volví para mirarla de forma completa, vi la esperanza y la preocupación en su rostro. Quería una luna de miel conmigo y pasar tiempo con un hermano al que no veía tan a menudo como le gustaría. Sabía que lo aceptaría si le decía que no quería hacerlo, pero ¿cómo podría negarle algo tan simple e inofensivo? Unos días con las personas que más amaba, divirtiéndose y relajándose. Sabía que, si tenía suerte, el nuevo trabajo me exigiría mucho durante los próximos meses. Esta podría ser la última oportunidad que tenemos para escapar y hacer algo genial durante algún tiempo. Entonces, dije que sí. Ella soltó un pequeño grito y me abrazó el cuello, y dejé que mis recelos y mi orgullo se desvanecieran mientras la abrazaba con fuerza. Salimos el martes siguiente con 2 maletas, una computadora portátil y suficiente dinero para cubrir gasto en souvenirs y emergencias. El primer día transcurrió sin incidentes, pero fue divertido. La cabina del camión de Pete era realmente asombroso. Entre sus asientos reclinables y su cama, su mini refrigerador y su televisor, se sentía más como una pequeña habitación de hotel que como el interior de un camión de transporte. Mirando a través de sus enormes ventanas delanteras mientras Pete conducía por la interestatal hacia el oeste, era surrealista ver todo desde mucho más alto de lo que estaba acostumbrado cuando conducía. Estaba bien, pero no pude evitar pensar que conducir el camión debe ser aterrador dado lo fácil que sería chocar con algo y ni siquiera darme cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Pero no pareció molestar a Pete. Charló un poco con nosotros y dejó que Marjorie controlara la radio, y al final de la tarde estábamos entrando en un pequeño pero agradable hotel de paso junto a la interestatal para pasar la noche. Pete nos registró y nos dio nuestras tarjetas de acceso, diciéndonos que iba a ir a dormir un poco, pero que nos vería por la mañana para desayunar. Estábamos emocionados de finalmente tener algo de tiempo para nosotros, así que nos salimos de nuestra habitación excepto para pagarle al repartidor de pizzas más tarde en la noche. A la mañana siguiente fuimos a encontrarnos con mi nuevo cuñado en el restaurante al otro lado de la calle, y una vez dentro vimos que ya estaba instalado en una mesa reservada cerca de la parte de atrás, con 2 carpetas a ambos lados de la mesa. Marjorie le abrió los ojos y dio un suspiro cuando vio los montones de papeles que Pete estaba revisando, mientras hundía su rostro en mi hombro. «Oh no. Ha comenzado. Mi sabiondo hermano cazador de fantasmas está en el caso». Pete miró hacia arriba y nos dio una sonrisa. «Sí, sí. Búrlense. Esta es una buena información, y pensé que podría ponerlos a ambos al día antes de que empecemos a movernos de nuevo». Marjorie soltó un ligero bufido mientras levantaba una ceja. «Buena información, ¿eh? No me di cuenta de que se trataba de una operación militar. ¿Tendremos nombres en clave cuando visitemos el sitio candente?» Ella remarcó ese último fragmento, y estaba claro por su tono y expresión que se estaba burlando de él. Todo esto fue muy extraño. Marjorie idolatraba a su hermano, y salvo que él cagara en la mesa, dudaba que encontrara fallas en casi todo lo que él hacía. Y bromeaban de vez en cuando, pero no así. Parecía enojada por algo, o al menos algo molesta en sus bromas. Pete solo le dio una sonrisa y volvió a mirar los papeles que tenía. Decidí tomar la iniciativa y tratar de evitar más comentarios. «Creo que es un pasatiempo muy bueno, Marjorie, y si vamos hasta ese lugar, es bueno que haya realizado su investigación». Pete me sonrió y asintió. Envalentonado, continué. «Y Pete siempre nos ha contado buenas historias sobre este tipo de cosas con anterioridad, así que veamos qué tiene que decir». Marjorie me lanzó una mirada sombría y se dejó caer en su silla. «Supongo. Sin embargo, primero pidamos algo de comida, me muero de hambre». 10 minutos más tarde, nuestro pedido ya estaba listo y Pete había organizado su presentación, que en realidad solo equivalía a sacar algunas fotos para mostrarnos durante su relato de Wizard's Folly. Pete guardó cuidadosamente el resto de los papeles y aseguró las tapas de la cubierta para proceder a comenzar su relato.
Wizards Folly fue un parque de diversiones que se inauguró en 1947. Inicialmente era una casa encantada más que nada, ya que la atracción original consistía únicamente en la gran mansión abandonada en el centro de 40 acres ubicada en las afueras de la pequeña ciudad del norte de California, de Fairens. La ciudad en sí había sido establecida en 1894 por Frank Pazzi, quien había emigrado a Nueva York desde Florencia, Italia, una década antes de dirigirse hacia el oeste. Pazzi era extremadamente rico y, aunque nadie sabía cómo había ganado su fortuna, encontró pocas quejas cuando invirtió casi $3 millones en la ciudad y otro $500,000 en la construcción de su propia finca cercana. Fairens era pequeña y un tanto enclaustrada en la extensión de desierto que Pazzi había comprado, y durante un tiempo pareció ser la comunidad perfecta. Todos tenían trabajo, una linda casa y mucho para comer, y si Pazzi era un poco excéntrico, ¿a quién le importaba? Se esperaba que un hombre así, con costumbres extranjeras y gustos enrarecidos, les pareciera algo extraño a los trabajadores que habían llegado a la zona. Una vez que su casa estuvo terminada, solo permitió que un puñado de personas ingresaran a su casa como sirvientes, y en su mayoría vivían en sus terrenos en una de las 3 casas de huéspedes que había construido. La única persona que aún vivía en la ciudad era su ama de llaves, que se llamaba Susana Templeton. La gente decía que después de unas pocas semanas de entrar en esa casa, Templeton había cambiado drásticamente, volviéndose retraída y propensa a estallar en ira. Por un tiempo, chismes vagos como este, era todo el reconocimiento que encontraría de la gente del pueblo de que algo podría estar mal. No fue hasta alrededor de 1912 que la ciudad comenzó a hablar sobre las personas desaparecidas. A 50 millas de Fairens había una pequeña clínica llamada Green Heart Home que atendía todo tipo de casos que eran demasiado sensibles para hospitales e instituciones normales. Más concretamente, era un lugar donde las familias adineradas iban a dejar a los miembros de la familia que habían decidido que eran una carga o que les generaba vergüenza como para mantenerlos en casa o enviarlos a otra parte. El loco, el adicto, la mujer embarazada fuera del matrimonio o el hombre con tendencias anormales, estos eran solo algunos de los especímenes que se podían encontrar alojados dentro de sus paredes. Desde el exterior, la clínica mantenía una fachada de tener un trato de gentil cortesía y gentil cuidado. Pero al personal le importaba poco la comodidad de sus pacientes, y sabían que los cheques seguirían llegando mientras nadie dijera nada. Con el paso de los años, se convirtió en un pozo negro de crueldad y abuso donde la gente era arrojada al olvido. No es de extrañar, entonces, que haya pasado algún tiempo antes de que alguien se diera cuenta de que cada año varios de sus clientes desaparecían. Durante los primeros años, cuando alguien en Fairens veía el camión blanco de Green Heart Home atravesando la ciudad hacia la finca Pazzi, simplemente se encogía de hombros y levantaba una ceja de forma inquisitiva. Con el tiempo, esto se convirtió en una mirada cómplice y un susurro discreto si el que lo emitía era audaz. Pero los que difundían chismes y rumores sobre lo que hacía Pazzi allá arriba tenían cuidado de hacerlo con discreción. Era una ciudad demasiado buena, una vida demasiado buena, para arriesgarse a enfurecer al jefe de su pequeño reino forestal. A finales de 1911, hubo un incendio masivo en Green Heart Home. 37 personas murieron y las que sobrevivieron fueron enviadas de regreso a casa o a otras instituciones en otras partes del país. Durante un tiempo después, todo estuvo tranquilo y nada cambió en la ciudad de Fairens. Pero luego la gente del pueblo empezó a desaparecer. En el censo estadounidense de 1910, se informó que Fairens tenía 958 ciudadanos. Para el censo de 1920, ese número se redujo a menos de 500. Ahora, la mayoría de este número no eran personas desaparecidas, por supuesto. Aquellos con más sentido común o más recursos abandonaron la ciudad antes de que realmente empeorara, y eso representó varios cientos de personas en el transcurso de varios años. Pero en los 10 años posteriores a que Green Heart Home se incendiara, se estima que había 65 personas o más que simplemente desaparecieron. Ahora, escuchen atentamente la siguiente parte, porque es importante.
Los registros de ese entonces eran vagamente regulares, particularmente en una ciudad aislada como Fairens, pero en su mayor parte las revistas y artículos de periódicos están de acuerdo con el puñado de relatos de testigos presenciales que fueron recopilados por autores y reporteros ambiciosos que hurgaban en el área después de que todo terminó. Cuando digo que estas personas desaparecieron, lo digo en serio. No es que fueran secuestrados de sus hogares por los secuaces de Patsy en medio de la noche. No es que hayan sido arrebatados de la calle por figuras misteriosas. Eran esposas en medio de una conversación con su esposo y de repente él no está allí. Niños jugando en un columpio en un momento y al otro ya no se encontraban. Hubo más de una docena de relatos de diferentes personas que afirmaban que literalmente desaparecieron frente a sus ojos, por no hablar de las decenas de otras personas que desaparecieron cuando no había nadie alrededor. Después de unos meses de este suceso, los líderes del pueblo habían acudido a Patsy, sombrero en mano, tratando de investigarlo en busca de información, una pista o alguna señal clara de que de una u otra manera él estaba involucrado. Patsy escuchó su preocupación con toda la atención de un rey desinteresado antes de chasquear la lengua con preocupación y darles palmaditas en la cabeza. Prometió ofrecer recompensas por todos y cada uno de los desaparecidos, y la semana siguiente hubo varios volantes alrededor de la ciudad proclamando una recompensa de $1000 por el regreso de cualquiera de los que se habían perdido. Porque así es como la gente del pueblo que se quedó en Fairens comenzó a referirse sobre ellos. Oh, Bill Gunderson. Sí, se perdió la primavera pasada. Sin embargo, su esposa Polly todavía dirige la tienda, y no está haciendo un buen trabajo. Hubo un consenso tácito en la ciudad de que, si bien la preocupación y la acción se hablarían de labios para afuera, nadie realmente iba a sacudir el barco. Los volantes serían arrancados hasta la próxima temporada de desapariciones, cuando volverían a ocurrir durante unos días. Entretanto, la gente se estaba volviendo más tensa y asustada, pero en gran medida ese temor se lo guardaban para sí mismos. Entonces Annabelle Perkins se perdió. Su esposo, Rudolph Perkins, los había trasladado a Fairens 2 años antes, y aunque según todos los informes eran muy queridos y respetados, se sabía que Rudolph y Annabelle expresaron más claramente sus preocupaciones sobre el auge de desapariciones que parecía plagar su ciudad. Sus amigos y vecinos trataron de apaciguarlos, por supuesto, y durante un tiempo eso pareció ayudar. Pero cuando Annabelle desapareció mientras tomaba un baño una noche de diciembre de 1921, Rudolph ya no podía ser persuadido. Dio voz a lo que muchos en la ciudad sabían. Frank Patsy de alguna manera era el que estaba detrás de las desapariciones. Y lo que sea que le estaba haciendo a esas personas, nunca más se les volvió a ver. Solo tomó un par de horas hablar con sus amigos para reunir a una gran multitud que se había cansado de vivir con miedo y pavor. Como una escena de una vieja película de monstruos, asaltaron la propiedad y comenzaron a buscar a Patsy para exigir respuestas. Desafortunadamente, no estaba por ningún lado. Lo que encontraron, bueno, no hay mucho que haya sido claro con respecto a esa noche. Sé que 15 personas fueron a la casa y varias de ellas murieron adentro, pero no está claro cómo ni por qué sucedió eso. Intentaron interrogar al personal de la casa, pero todos se habían ido también, y cuando fueron a la casa del ama de llaves principal, Susanna Templeton estaba muerta, la encontraron colgando de un tendedero en el patio trasero. Uno de los supervivientes de esa noche escribió un breve relato de lo que encontraron en la casa. Gran parte de este relato era confuso y difícil de entender, pero una cosa estaba clara. En algún momento entraron en los niveles inferiores de esa casa y encontraron recámaras ocultas que nadie sabía que existían. Patsy había reclutado a algunos de sus constructores de algún otro lugar, y debían haber sido esos hombres los que habían excavado las habitaciones subterráneas e instalado todas las jaulas y aparatos. Llamarlo una cámara de tortura o mazmorra era poco objetivo. Más bien, era un santuario negro para alguna forma de adoración ocultista. Había extraños símbolos grabados en cada superficie, y uno de los espacios incluía un gran pozo lleno de desechos de casi 2 décadas de sacrificios humanos. Fue aquí donde el relato se vuelve especialmente difícil de seguir, ya que parece estar hablando del montículo de huesos y carne, moviéndose o levantándose contra ellos, mientras también habla de que Rudolph encuentra a su amada Annabelle mientras se une a los otros hombres en un terrible grito.
Es un relato muy extraño y crudo a la vez. El tipo que lo escribió murió solo unas semanas después, por lo que nadie tuvo la oportunidad de descubrir lo que realmente quiso decir. En cualquier caso, ese fue el golpe mortal para Fairens, y en 1923 ya se había convertido en una ciudad fantasma. Podría haberse desvanecido para siempre, siendo consumido lentamente por el bosque que lo bordeaba, si no hubiera sido comprado por un hombre llamado Wilson Tattersall. Tattersall era propietario de una gran empresa de seguridad en el este que poco a poco le estaba quitando negocios a la agencia Pinkerton. Él conocía el valor de hacerse con tierras en el oeste con su nueva fortuna. Para 1932, Patsy había pasado de haber sido declarado desaparecido a declarado muerto. Sin testamento ni herederos, la propiedad y la ciudad en sí volvieron al estado de California, que estaba más que feliz de vendérsela a bajo precio al hombre de Virginia, que ya estaba comprando grandes extensiones de tierra en todo el estado. Permaneció sin uso durante varios años más antes de que Tattersall comenzara a desarrollarlo. En 1945, anunció planes para convertirlo en una especie de parque de diversiones. Tengan en cuenta que esto fue 10 años antes de la apertura de Disneyland, por lo que la idea de un parque de diversiones a mediados de los 40 se limitaba típicamente a las ferias estatales o algunos lugares más grandes como Coney Island o White City. Los parques tenían atracciones, incluso montañas rusas, pero entre la Depresión y la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos habían cerrado. La idea de construir otro parque, particularmente en medio de la nada, y especialmente en medio de tanto horror, me pareció una locura cuando lo leí por primera vez. Pero luego me di cuenta de que nadie sabía realmente lo que había sucedido en Fairens. Aparte de algunos artículos de ese tiempo y las revistas que fueron encontradas por autores e investigadores en los años posteriores, simplemente nunca se supo ni se habló de ello. Y Tattersall, a pesar de todo su dinero y ambición, empezó de a poco cuando reconstruyó la ciudad. Renovó la casa y la finca para reproducir la arquitectura gótica preexistente, remodelando aquí y allá para adaptarse a su nuevo propósito como casa encantada, agregando pasillos secretos y áreas para el personal, así como muchas sorpresas desagradables para los huéspedes. Sin embargo, se suponía que los niveles inferiores estaban prohibidos. Si eso significaba que los selló o los había conservado en su estado original, nadie lo sabía. Cuando el parque abrió en 1947, se llamaba Wizard's Folly. Esto hizo juego con las nuevas leyendas que Tattersall había estado insertando estratégicamente, mezclándolo con los rumores de las ciudades de los condados circundantes. En lugar de docenas de muertos y desaparecidos, solo había un par de niñas y un niño pequeño que fueron víctimas del cruel Francesco Pazzi, un hombre vil que se consideraba a sí mismo un mago y una especie de alquimista. Supuestamente había tomado la sangre de las víctimas como parte de algún ritual loco para hacer una piedra filosofal, que esperaba usar para convertir varias sustancias en metales preciosos. En cambio, el ritual salió mal y terminó quemado hasta morir en las entrañas de su extraño hogar. Se dice que él y sus invitados todavía rondan esos mismos pasillos. O eso decían los anuncios. Un montón de mierda, pero se extendió como la pólvora. La mayoría de la gente tenía poco dinero en esa época, pero también tenía ganas de pasar un tiempo lejos de las realidades de la vida cotidiana. Desde la primera semana de apertura de la casa, se reunieron coches llenos de gente haciendo cola para entrar. Para cuando se corrió la voz de lo aterradora que era la casa, de que tenía que probarla usted mismo, la espera para entrar fue de más de 4 horas. En los siguientes 6 meses, el parque no solo creció en popularidad, sino también en tamaño. Este era, a todos los efectos, un parque temático para adultos, pero la finca solo podía albergar un número determinado de visitantes a la vez si quería ser una casa encantada eficaz. Así que agregaron una pista de cochecitos eléctricos y un carrusel, seguido de un puesto de perritos calientes que también servía cerveza. Lo siguiente fue un puñado de máquinas donde los chicos podían intentar ganar juguetes baratos para sus citas junto con un programa de curiosidades, que era esencialmente un espectáculo de fenómenos en la parte delantera y un espectáculo visual de imágenes y fotografía en la parte trasera. En octubre del 47, también habían comenzado a construir una auténtica montaña rusa de madera. Fue hacia fines de ese mes, solo unos días antes de Halloween, cuando todo se vino abajo.
Lo llamaron una infección tóxica causada por el moho, y se le aludía a docenas de personas que habían visitado Wizards Folly. Pero basándome en algunas cosas que encontré, esa fue solo una historia de fachada. Más de 300 personas distribuidas en 6 estados informaron haber visto y oído cosas, experimentado náuseas, vómitos y sentir una sensación opresiva de ser observado. Esto fue encubierto debido a las dos cosas que todos tenían en común. La primera era que todos habían visitado Wizards Folly en algún momento de los 6 meses que había estado abierto. La segunda fue que todos comenzaron a experimentar síntomas exactamente a la misma hora, 9:23 de la noche, hora del Pacífico, el 27 de octubre de 1947. Lo que sea que sucedió esa noche de octubre en Wizards Folly, fue encubierto. Y el parque se cerró definitivamente al día siguiente. Desde entonces, ha sido abandonado y olvidado. La compañía Tattersall, ahora llamada Tattersall Global, todavía es dueña del lugar, pero es solo una reliquia. Tienen un par de guardias patrullando, y se ha convertido en un santo grial en algunos rincones de la comunidad paranormal de Internet, porque nadie ha logrado entrar más de unos pocos metros antes de que lo atrapen y lo expulsen del lugar. Luego, hace 2 meses, un chico comenzó a publicar en un foro que frecuentaba. Afirmó que él y un amigo suyo trabajaban como guardias de Tattersall en el antiguo parque Wizards Folly. La gente inmediatamente le dijo que estaba mintiendo, pero al día siguiente publicó varias fotos en línea de él en el parque, y parecía ser legítimo. Dijo que por $5.000, él y su amigo, harían como que no han visto nada un par de horas, en un momento determinado, dejando la puerta abierta para el interesado y quien quisiera traer. Las únicas reglas eran que no rompieran ni tomaran nada y salieran del lugar antes de que pasaran las 2 horas. Terminé en una breve guerra de ofertas con una dama de Seattle, pero me las arreglé para conseguir la entrada por $8.000. Marjorie, no luzcas así. Tengo el dinero para gastar, y esta es una oportunidad única en la vida. Pero de todos modos, eso concluye mi presentación por ahora. Hay más para mostrarte, pero llegaremos a eso más tarde. Pete y Marjorie intercambiaron una mirada, pero no pude leer su significado. Estaba un poco impresionado por todo lo que acababa de escuchar y que todo esto haya venido de Pete. Cuando se lo dije, me sonrió con satisfacción mientras se engullía un bocado de huevos fríos. ¿Oh, es porque conduzco un camión? ¿Creen que no puedo ser inteligente? ¿Que no sé leer? Sentí que mi cara se sonrojaba. No. Eso no es lo que quise decir en absoluto. Es solo, toda esa información. Impresionante, eso es todo. Debe haberte tomado mucho tiempo reunir todo eso. Él se rió y Marjorie se le unió, su ira anterior parecía aparentemente olvidada. Solo te estoy jodiendo, Phil. Pero sí, tomó mucho tiempo, incluso usando internet. Esta mierda es oscura, y algunas de las personas con las que te encuentras en estos círculos, no les gusta soltar las pequeñas pepitas que han encontrado en el camino. Sin embargo, fue divertido y creo que valdrá la pena. Este es realmente algo. Puedo sentirlo. Les di a ambos una sonrisa de alivio y asentí. No quería herir sus sentimientos y tampoco quería quedarme atrapado en un incómodo viaje durante 2 semanas, así que verlos a ambos bromeando y de buen humor nuevamente alivió mis preocupaciones. Me di cuenta de que nunca había mirado las fotos que había sacado al comienzo de su historia, así que las recogí ahora. 2 de ellas eran viejas y descoloridas fotografías en blanco y negro de Wizards Folly en lo que fue su apogeo, flujos constantes de personas que se dirigían de un lado a otro a través de lo que parecía un cruce entre un carnaval y una extraña fiesta en el jardín. El último era obviamente mucho más reciente, y mostraba a un hombre regordete y calvo con uniforme de seguridad sonriendo incómodamente frente a la amenazante fachada de una mansión gótica, cuya piedra oscura era de un gris tormentoso en la imagen sobreexpuesta. Sentí un escalofrío inesperado al mirar esa última foto, por lo que las dejé de ver rápidamente. Pete me miró en silencio durante unos instantes y luego miró por la ventana. Se está haciendo tarde. Tenemos que seguir adelante. Quedan muchos kilómetros antes de dormir.